Bienvenido, Lucas, a un nuevo segmento de nuestro centro de estudiantes denominado Seduca Entrevistas. ¿Cómo estás? Hola Marian, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Sé que están convocando profesores de muchísima trayectoria. No me siento identificado dentro de ese grupo, pero bueno, agradezco esta iniciativa también del centro, que nos permite, bueno, compartir experiencias tanto alumnos como profesores. Bueno, en primer lugar te agradezco tanto en nombre de mío como del centro por brindarnos tu tiempo para poder llevar a cabo este encuentro. Para comenzar, me gustaría pedirte que hagas una breve introducción sobre vos mismo para todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos cuentes quién sos, qué haces. Bueno, mi nombre es Lucas Bello, soy egresado de nuestra universidad. Desde hace tiempo ya que trabajo para el Poder Judicial y particularmente ahora estoy trabajando como secretario en un tribunal oral penal económico. En líneas generales, ese es el resumen que les puedo contar. Bueno, teniendo en cuenta justamente que sos egresado de esta universidad y actualmente también profesor en esta casa de estudios, ¿qué fue lo que te motivó a comenzar tu carrera docente? Quizás fue algo que te llamó la atención siendo alumno o ya habiéndote egresado. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso fue, ya cuando estaba transitando las últimas materias de la facultad, me surgió estas ganas de comenzar a dar clases. Me parece que el proceso se vincula más con ese extrañar el ámbito universitario y extrañar ese día a día en la universidad, ¿no? Porque claro, después de cursar tanto tiempo, durante casi 5 años, se me generó ese ritual de terminar de trabajar, tomarme el 20 o el 152, llegar a la universidad, y en ese contexto, bueno, primero entrar en contacto con otros alumnos, con amigos, compartir experiencias, hablar del día a día también. Entonces me parece que ese ritual o esa parte de mi vida me gustaba, o pensé en ese momento que me gustaría seguir teniéndola. Entonces, más que nada por ese lado fue mi motivación inicial, ¿no? Claro, sí. Y teniendo en cuenta también tu trabajo como abogado, ¿siempre quisiste dedicarte al fuero penal económico o fue por distintas circunstancias quizás por las cuales tuviste que atravesar que hoy en día te desempeñas profesionalmente en ese ámbito del derecho? Bueno, la realidad es que arranqué a trabajar muy temprano, ni bien terminé el colegio, ya a los 18 ya estaba trabajando en un estudio jurídico. Hacíamos derecho civil y derecho comercial. Yo me encargaba de la procuración, de hacer un poco de todo eso. Y la verdad que tenía un desconocimiento general de lo que eran las distintas ramas del derecho, ¿no? Por ahí a esa altura de mi vida, como estaba en civil y comercial, tenía como las ganas de dedicarme por ahí al derecho societario, una cuestión más comercial, vinculada a las empresas. Y te soy sincero, yo eh, termino arrancando ahí en penal económico por pura casualidad, por ser el trabajo que en esa oportunidad me surgió, y además porque también me iba a permitir a mí afrontar todos los gastos de mis estudios, ¿no? Quería lograr una independencia en cuanto a los gastos de mis estudios. Y llegué a penal económico por pura casualidad. Ahora, después de llegar a penal económico, tan solo me llevó unos meses entender que era lo que realmente quería. Y ese es el primer contacto, ¿no? con el derecho penal de fondo, digamos. Porque más allá de que en la facultad vamos viendo algunas cuestiones, ahí fue como chocarme con la realidad del derecho penal, ¿no? Y es una realidad sumamente atractiva, ¿no? Es un ámbito donde los asuntos que se manejan son asuntos complicados, donde se maneja mucha tensión también, cuando hay gente privada de su libertad o cuando se hacen interrogatorios, se convocan testigos. Me llevó mucho, me llamó mucho la atención y me resultó muy atractivo, sobre todo la adrenalina que se vive en el ámbito penal, ¿no? Y sin obviamente desmerecer otras ramas del derecho, son súper atractivas también, pero me parece que el derecho penal tiene ese plus que se interrelaciona con las cuestiones más sensibles de la persona humana, que son para mí, que es para mí la libertad, ¿no? Es la base de todos los derechos, es la libertad, y entra en peligro más que nada en el derecho penal. Entonces se maneja una adrenalina distinta y una tensión distinta que la verdad me motivó como para seguir y ya decidirme que mi orientación de acá al resto de mi vida va a ser el derecho penal seguramente.
Y si pudieras distinguir algunos de los aspectos más positivos y más negativos que incluyen el desarrollo de tu profesión como abogado, ¿cuáles serían? Bueno, dentro de los aspectos positivos creo que es realmente lo que me apasiona, el hecho de ser abogado y estar vinculado a la rama penal y el trabajo dentro del Poder Judicial también. Me parece que el aspecto positivo está en que es algo que me apasiona y que me permite ir al trabajo todos los días como si fuese, no sé, para mí ir a trabajar, más allá de que hay días más duros que otros, es como ir a jugar un partido de fútbol. O sea, es algo que lo tengo tan internalizado y lo disfruto tanto que lo tomo de esa manera. Y como aspectos negativos, bueno, viene muy de la mano con la pasión que me genera, ¿no? El trabajo que tengo y lo que me gusta, el derecho penal. Y el aspecto negativo es este, que muchas veces uno pierde el equilibrio, y a qué voy con esto, el equilibrio de tener una vida social y una vida profesional. Entonces, muchas veces termino buscando un equilibrio entre las dos cosas. Eh, Muchas veces me ha pasado de que, claro, esta pasión o esta adrenalina que siento y que me lleva, que me trae aparejado el derecho penal, me lleva muchas veces a excederme, o me llevaba en su momento a excederme mucho en las horas de trabajo, por ahí fines de semana, por ahí terminar a altas horas de la noche, y bueno, sí es necesario encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces me parece que esos son los dos aspectos, ¿no? El positivo, la pasión que tengo, y el negativo que viene atado a esa pasión, que es muchas veces estar peleando por encontrar un equilibrio entre lo profesional y lo social, ¿no? Claro, sí. Y bueno, también como nos pasa a todos, imagino que muchas veces vos también te encontraste o te encontrás quizás actualmente en situaciones en las que no sabes cómo actuar o cómo proceder. Y frente a estos casos, ¿tenés un referente a quién acudir? Bueno, la verdad que sí, es fundamental contar con referentes a los cuales acudir. Y claro, y volviendo también sobre la pregunta anterior, ¿no? Y no sé dónde ubicarlo como un aspecto positivo o negativo, sino que es la realidad, ¿no? Uno cuando llega al ámbito penal y llega al desarrollo de la profesión en general, más allá de lo que estudia o de lo que conoce o de lo que vivió, se encuentra con una realidad absolutamente distinta y una realidad que tiene unos matices que a lo mejor a uno lo sorprenden de forma positiva o negativa. Porque claro, encontrar una profesión que te permita desarrollarte, que te guste, es algo positivo, pero después cuando la aplicamos a la realidad y sobre todo en el derecho penal, nos vamos a encontrar con realidades muy difíciles. Realidades que por ahí no conocemos, realidades de personas detenidas que están sufriendo o que la vida los llevó por ese camino, ¿no? Y son realidades fuertes y que uno tiene que afrontarlas con la poca experiencia que tiene, saliendo de la facultad, y con realidades nuevas. Y en esto me parece que es fundamental contar con referentes. Contar con referentes, yo la verdad que tengo algunos, bueno, se me ocurre ahora Diego García Berro, que fue uno de los jueces que me formó y que tengo la suerte de trabajar con él. Diego Richards, que me permitió también iniciar como profesor en nuestra casa de estudios. Pero claro, son dos personas que además de ser grandes profesionales son grandes personas también. Y contar con su opinión, su consejo, su formación para mí fue indispensable. Indispensable porque, claro, tienen un punto de vista ya con una trayectoria hecha, con haber pasado situaciones que a uno se le presentan, con haber tomado decisiones también que a uno lo inquietan, ¿no? Decidir sobre la libertad de una persona, sobre qué hacer, sobre cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Y ahí contar con referentes me parece indispensable. Yo siempre digo también eh, que muchas veces cuando me pongo a pensar, bueno, la carrera que estoy desarrollando y cómo lo hago y estar dando clases, yo la verdad es que si tengo que hacer un porcentaje diría que el 20% o el 15% es más un esfuerzo personal, ¿no? De dedicarme, de tener ese entusiasmo en ir para adelante, tanto en la carrera docente como en la profesión, pero el resto, el 80-85%, realmente se lo debo a la gente que me rodeó en todos estos años. La gente que me enseñó, la gente que me apoyó, la gente que desinteresadamente me prestó toda su atención, que me ayudó a formarme, que me ayudó en cada decisión personal, ¿no? Porque, como te decía
Marianela, más allá de encontrarme con grandes profesionales, me encontré con grandes amigos también. Sí, la verdad que tengo referentes y me resultó indispensable para hacer la carrera, ¿no? Y obvio, además me parece que es un aspecto fundamental en esta carrera. Y también, nada, en base a todo esto que nos estás contando, ¿qué consejo podrías darle a aquellos alumnos que también contemplan la idea, ¿no?, de ser profesores en un futuro? Bueno, en relación a esa pregunta, justamente yo en las últimas materias de la facultad recuerdo tener un profesor, Félix Lamas, para mí de los mejores profesores de la casa, aprendí muchísimo, me divertí muchísimo también, y él nos fue dando algunos tips en cuanto a cómo era el manejo del auditorio y cómo dar las clases, y yo la verdad que fui desde ese momento tratando de absorber lo que me iba enseñando, tratando de imitar algunas cosas, pero claro, para mí lo fundamental, dentro de todos esos consejos que nos dio, lo fundamental es ser uno mismo. Y esto lo fui también aprendiendo con el proceso, ¿no?, de arrancar la carrera docente. Y te cuento, Marianela, y bueno, y a todos los que nos escuchan, claro, el primer día, imagínate, llegar a la clase con 23 años, llegar a la clase, por ahí, no sé, ningún pelo en la barba, con una inseguridad terrible, y encontrarme con una clase llena y todos mirando, y yo sintiéndome que era muy chico, entonces, claro, quería compensar esa situación con, no sé, agravar la voz, mostrar presencia, mostrarme por ahí como una persona fuerte, con carácter, decidido. Y claro, por ahí sí, las primeras clases por ahí fueron, no sé, respetables o por lo menos que se podía sacar algo positivo, pero en realidad no estaba haciendo lo que tiene que, a mi criterio, hacer un profesor, no ser uno mismo y transmitir las experiencias desde un plano de igualdad, ¿no? Y romper esa frontera que existe tácitamente entre profesores y alumnos. Y cuando yo entendí que tenía que ser yo mismo, y no venderme como una persona segura y decidida, sino como soy yo en el diario. Entonces, a partir de ahí tuve una conexión distinta con los alumnos. Logré por ahí, logramos entre todos, porque en definitiva es el conjunto de personas el que hace una clase, logramos tener una conexión mucho más íntima, mucho más cercana. Y ahí está la clave, me parece. Me parece que la clave está en ser uno mismo, porque uno no va a poder convencer o inspirar a otro de algo que no es o que no cree. Entonces me parece que en eso de ser tal cual uno es, está la clave para mí, o como consejo para los chicos que decidan esto, y que lo decidan y que vayan al frente sin miedos y con toda la energía. Me parece que no hay ninguna limitación de edad, únicamente está el objetivo, en tener un objetivo claro y en las ganas de transmitir el mensaje, ¿no? Y por ahí, Marianela, si me permitís, cuestiones mínimas, ¿no? Y esto lo aprendí no lo aprendí solo, sino de grandes profesores, y entre ellos el doctor Félix Lamas, ¿no? Y claro, muchas veces uno tiene mucho miedo y dice, bueno, ¿y si me trabo? Si estoy hablando y me trabo, ¿qué van a pensar los alumnos? Y no van a pensar nada. O sea, es algo normal que uno se trabe, tome aire y vuelva a arrancar como si nada hubiese pasado. Y lo mismo incluso, no sé, pienso, ¿y cómo me voy a mover en la clase? Y si me siento, bueno, mi consejo en particular es no se sienten en el escritorio porque les va a pasar que los alumnos se les van a caer encima, sino que muévanse, tómense el tiempo para decir las cosas, busquen interrelacionarse con los alumnos. Si tienen que mirar un papel para ayudar memoria de lo que tienen que decir, háganlo. No miren de costado como, che, a ver que no se note que lo estoy mirando. No, agarren el papel y miren lo que tienen que decir y vuelvan a arrancar. Pero ahí está, y vuelvan a arrancar con una iniciativa de inspirar a los alumnos, ¿no? Y para inspirarlos también tienen que conocerlos, tienen que hablar con ellos. Por eso me gusta siempre llegar un rato antes. Si se puede, quedarme un rato después hablando con los alumnos, pero
en el conocimiento y ver cuáles son los intereses, vamos a poder disparar o ingresar en los aspectos más sensibles que a ellos les van a despertar interés. Y por ahí no es lo mejor una clase teórica llena de contenido, sino despertar un interés en los alumnos que los haga estar interesados en la materia y seguir aprendiendo, ¿no? Así que me parece que esos son los pequeños consejos que haría. Y siempre, obviamente, fomentar la existencia, ¿no?, de una comunidad universitaria, donde los alumnos son la parte más importante de toda la comunidad. Y nosotros los profesores también somos alumnos de los alumnos. ¿Me explico, Marianela, a lo que voy? Que Sí, muchas sí, veces perfecto. terminamos nosotros aprendiendo de ustedes, porque a lo mejor manejan mucho mejor otras ramas del derecho, tienen otras experiencias, otras historias de vida, otras trayectorias, otras experiencias laborales. Entonces, me parece que lo más nutritivo está en ese intercambio, ¿no? En ese intercambio donde el profesor es alumno a la vez de los alumnos. No sé si termino de darme a entender, Marianela. Sí, sí, se entiende perfecto la idea, se entiende perfecto. Y me parece que está muy bueno, nada, estos consejos que estás dando, me parece muy interesante todo lo que comentaste y me parece también de gran utilidad para quienes se encuentran en una situación similar a la tuya y que puedan también escuchar de esta manera tu experiencia personal. Así que bueno, te agradezco nuevamente, Lucas, tanto a nivel personal como en nombre del centro, por aceptar la invitación y por formar parte de nuestro proyecto. Así que muchas gracias. No, Marianela, el agradecido soy yo. La verdad es un proyecto maravilloso. Espero que pueda servir. Obviamente, bueno, ustedes tienen mis contactos. Yo trato de brindarlo a los alumnos también, pero cualquier inquietud que tengan en el ámbito laboral, personal también, vinculado a la universidad. La verdad, yo fui alumno igual que ustedes. Me costaron mucho más materias que otras. Eh, También empecé a trabajar en su momento, ahora por ahí tengo un poco más de camino recorrido, pero todo lo que pueda hacer compartir experiencias, entrar en contacto con los alumnos, la verdad que para mí es un placer. Y nada, nuevamente te agradezco esta oportunidad de poder tener este canal nuevamente con los alumnos, que justamente el centro está preocupado de forma acertada, ¿no?, en esto de generar canales de diálogos y acercar más a los profesores con los alumnos, insisto, con romper esa frontera que muchas veces tácitamente se genera. Así que nada, Marianela, te agradezco mucho, el agradecido soy yo, y un saludo a todos los que nos escucharon y espero que haya servido de algo, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Lucas, entonces. No, muchas gracias y déjame saludar a todo el equipo del centro, bueno, a Anita que lleva la presidencia y a todo el equipo que son un equipo que le va a dar muchas cosas buenas al centro y a la facultad también, ¿no?